días chicos, hoy les voy a hablar acerca de nuestra segunda unidad, se las voy a presentar y vamos a comenzar a trabajar en ella, que es la unidad de genética. El objetivo de esta unidad está tomado de sus libros de segundo año medio. Y en esta unidad vamos a investigar y argumentar, basándonos en evidencia que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales. Y para lograr esto vamos a considerar dos procesos importantes. Primero, la comparación que se da entre mitosis y meiosis y las causas y consecuencias de anomalía y pérdida del control de la división celular. Los quiero invitar a que pongan atención y se concentren para que esta materia pueda ser de provecho para todos. En la unidad hay tres temas centrales los cuales vamos a abordar a profundidad. El ciclo celular. Vamos a hablar de las características del ciclo, de las etapas del ciclo y vamos a describir cada una de ellas. La genética mendeliana. Vamos a hablar de monohibridismo, de dihibridismo, de distintos cruzamientos que se pueden realizar y de los estudios que hizo Gregor Mendel. Y por último, vamos a hablar acerca de las aplicaciones que tiene la genética en la actualidad. Va a ser una unidad bastante interesante y los quiero invitar a que coloquemos toda nuestra atención, busquen un lugar bastante cómodo y donde ustedes se puedan concentrar para que comencemos a trabajar el primer tema entonces, que es ciclo celular. Bien, el ciclo celular representa la serie de eventos que ocurren desde el momento que una célula termina de dividirse hasta el momento en que la célula vuelve a dividirse. Está compuesto de dos etapas, una interfase y una fase mitótica. La interfase, dentro de ella, puedo encontrar tres grandes etapas y una etapa que se llama descanso o G0. ¿Por qué hago la diferencia de la etapa G0? Porque la etapa G0 es una etapa de latencia de las células. Hay células en nuestro cuerpo que no siguen este ciclo normalmente y que lo hacen cuando se ven necesitadas de hacerlo o que nosotros necesitemos que ellas vuelvan a dividirse, como es el caso de las células hepáticas y nuestras neuronas. Y la segunda parte de este ciclo se llama fase mitótica y está compuesta por la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. De la interfase entonces tenemos tres etapas, la G1, la S y la G2. La G1 es una fase de crecimiento y diferenciación celular. En ella existe una creciente actividad metabólica. Eso quiere decir que nuestros ribosomas están produciendo una gran cantidad de proteínas, las enzimas se están catalizando rápidamente distintos sustratos para poder acelerar algunas reacciones. Y lo principal de la etapa G1 es que en esta etapa se va a duplicar los organelos celulares y es la subetapa más larga de la interfase. Esto quiere decir que si yo tenía un retículo endoplasmático liso, al término de la G1 voy a tener dos retículos endoplasmáticos lisos y el doble de todos los organelos que presente mi célula. Una vez que la actividad metabólica cumplió su función de tener el doble de organelos y de tener la cantidad de proteínas, lípidos necesarios para la división celular, voy a pasar a la etapa S. Es una etapa bastante corta, que se da casi al final de la interfase y es en ella donde la célula cesa su actividad normal y duplica su material genético. La etapa S entonces tiene su foco principalmente en el núcleo de la célula y se encarga de tener el doble de ADN de la célula de origen. Y por último,
La etapa G2 es la última subetapa de la interfase y dura un breve periodo de tiempo en que la célula se prepara para la división celular. En esta etapa se reparan los posibles errores que pueda existir en la duplicación del ADN. ¿En qué etapa se duplicaba el ADN? En la etapa S. O sea, la G2 se encarga de supervisar que lo que ocurrió en la G1 no tenga ningún error. Y además se encarga de supervisar que la duplicidad de proteínas y de organelos tampoco hayan tenido algún error. Entonces la etapa G2 es una etapa de control y supervisión de la interfase. Entonces, para poder cerrar este periodo de interfase, centrémonos en esta imagen. ¿Cuál era la primera etapa? Muy bien, la G1. La célula va a duplicar su tamaño, va a aumentar el número de organelos, de enzimas y de las moléculas que necesite para la división celular. Eso va a ocurrir en la etapa G1. Si la célula no se va a dividir más, como es el caso de las dos células que les nombré al principio, la célula queda en un periodo de latencia que se llama G0. Pero si es, por ejemplo, una célula epitelial, va a pasar directamente desde la etapa G1 a la fase S. ¿Y qué ocurría en la fase S? En la fase S voy a tener la duplicación del material genético y de las proteínas que se asocian al ADN. En la G1 voy a duplicar los organelos celulares, las proteínas, la cantidad de enzimas, la cantidad de lípidos, y en la etapa S solamente me voy a centrar en el núcleo de la célula. Y aquí es en el núcleo de la célula donde la cantidad de material genético va a aumentar al doble. Terminando la fase S, vamos a pasar directamente a la etapa G2 de la interfase. En esta etapa se empieza a preparar la célula para la división. El material genético que se encontraba enrollado y disperso en el núcleo se va a comenzar a condensar y va a formar los cromosomas. Una vez que se forman los cromosomas y que la etapa G2 realiza la supervisión de lo que ocurrió en la etapa S se encuentre ok y de lo que ocurrió en la etapa G1 se encuentre ok, autoriza a que comience el proceso de división mitótica. ¿Ya? Estas tres etapas componen la interfase de la célula. Ahora, la siguiente etapa del ciclo celular se llamaba división y está compuesta por dos subetapas. La mitosis, que es donde se divide el núcleo y la función es de repartir equitativamente el material hereditario a las dos células hijas. Cuando terminó mi interfase, la etapa G2 yo tenía el doble de todo. El doble de material genético, tenía entonces el doble de todo. Tenía el doble de material genético, tenía el doble de proteínas, tenía el doble de enzimas y tenía el doble de lípidos y alguna que otra sustancia más que mis células necesiten para este proceso de mitosis. Entonces, llegando a la mitosis, la célula va a buscar comenzar a repartir equitativamente este doble de todo lo que tenía, para que después pasemos a la siguiente subetapa, que es la citocinesis o citodiélisis. En ella culmina la división celular y consiste en repartir
el citoplasma, y los organelos celulares para formar las dos células hijas. Aparte de repartir el citoplasma, en esta ocasión de la división celular, la membrana plasmática comienza un proceso de invaginación, hasta que este proceso de invaginación separa a la célula madre en dos células hijas con la dotación cromosómica idéntica. En cuanto a la cantidad de cromosomas que posee un organismo, va a depender a la especie a la cual este organismo pertenezca. Ejemplo, nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Toda la especie humana tiene 23 pares de cromosomas. Ejemplo, las bacterias poseen un solo cromosoma. Los protozoos, el tabaco, la planta de tabaco posee 48 cromosomas. Nosotros, como yo les contaba, poseemos 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Y toda la especie del hombre, del Homo sapiens sapiens, posee 46 cromosomas. Y eso es lo que nos hace distintos. Cada especie tiene un número distinto de cromosomas. En algunos casos, la cantidad de cromosomas puede encontrarse de forma única o bien duplicada, como ocurre en la inmensa mayoría de aquellos que se reproducen sexualmente, pero también puede presentarse en forma de múltiples copias, como ocurre en algunos casos. Y ahora ustedes estarían preguntándose, pero tía, ¿hay algunas enfermedades cromosómicas que las personas tienen 48 cromosomas o 47 cromosomas? Esas son enfermedades cromosómicas. En ocasiones no producen nada al organismo y en otras es necesario llevar un tratamiento. El número de cromosomas o genes de una especie no tiene ninguna relación con la complejidad o con el grado de desarrollo evolutivo que tenga. Algunos gusanos muy simples, como el que ustedes ven en la fotografía, pueden llegar a tener más de 200 cromosomas, lo cual no guarda ninguna relación comparados con los 46 cromosomas que tenemos nosotros. Bien, esta fue la parte de ciclo celular. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad y cualquier duda me preguntan al WhatsApp. Que tengan una linda semana y vayan poniéndose al día. Un abrazo.